Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Rafa, ¿qué tal? Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos este jueves con mucha información. Muchísimo. Vamos a estar platicando más adelante de cine, pero por lo pronto un tema que también ha estado haciendo ruido, sobre todo en las redes sociales. Efectivamente, el paro en el INBA, los trabajadores exigiendo el pago de sus ingresos ya hacia el fin del año. Vamos a ver cómo se está manejando este asunto. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó que se ha iniciado la dispersión de recursos a las cuentas de nómina de los trabajadores sindicalizados, para que a partir de este viernes reciban las 2 quincenas correspondientes a diciembre, así como el pago de prestaciones de fin de año. Esto después de que se interrumpieron labores en 90% de los recintos de la dependencia por una demora en los pagos. La protesta que la organizaron la mayoría de las 18 organizaciones sindicales que atendemos aquí fue derivado de un retraso por un día, en algunos casos por algunas horas, del pago de la nómina de la primera quincena. Aparecieron en algunas noticias que eran retrasos de pagos muy anteriores, no, era de la quincena en curso, que en el calendario interno se habían planteado que se llevaría a cabo este pago en la dispersión en sus tarjetas de nómina el día de ayer en la mañana. Hubo muchos rumores de que no había ya dinero, que estaba en peligro el pago de sus quincenas o que cobrarían a finales de este mes, lo cual desde luego nunca existió esa posibilidad, pero los rumores hicieron que la gente se inquietara más. No se ha roto el diálogo. Ayer estuvieron con el jefe de la unidad administrativa de la Secretaría de Cultura y hoy en la mañana, también muy temprano, estuvieron todos los líderes sindicales aquí conmigo, en donde ya pude dar cuenta de que estos trámites habían sido hechos y que estarían ya en cuestiones de horas, porque en todas las cuentas, incluyendo las nuestras, pudiera ya aparecer estos pagos. Asimismo, a las personas contratadas por servicios profesionales del capítulo 3000, el instituto informó que el pago está garantizado, como se realiza cada mes, contrario a lo publicado de un retraso de pago desde el mes de noviembre. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, cualquier otra cosa que ocurra, aquí les estaremos informando. Y nos vamos a otros temas. 80 años de trabajo ininterrumpido lo hemos estado celebrando a lo largo de este 2019 al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que bueno, pues una parte del gran trabajo que se realiza quedó plasmado en un documental. El trabajo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado durante 8 décadas en la difusión, conservación, restauración e investigación del patrimonio histórico de México se exhibe en el documental INA 80 Aniversario, que produjo la televisora pública Capital 21 bajo la dirección de Alejandro Alonso. El documental en términos generales, tiene el objetivo de hablar de todas las etapas que implican el INA, ¿no? Desde la formación de antropólogos, desde recorrer las zonas arqueológicas y desde también saber todo lo que implica el INA en términos de institutos o zonas arqueológicas, pero también todo lo que implica la institución. El documental se divide en 5 apartados y tiene una duración de 45 minutos, con un lenguaje narrativo distinto que incluye dramatizaciones y una serie de entrevistas con dirigentes, actores y promotores de sitios arqueológicos como el Templo Mayor, Teotihuacán y Xochicalco. Invita al espectador a visitar lugares cerrados al público en general, como la bóveda del Castillo de Chapultepec. La bóveda tiene no sé cuántas piezas que no se muestran al público. Son exclusivas, algunas no se pueden sacar porque su grado de conservación es muy delicado. Se encuentra uno las patillas de Maximiliano, se encuentra las cartas que manda la familia de Carlota, que le manda a la familia Carlota de pésame por la defunción de Maximiliano. Es algo de veras formidable, las bóvedas, ¿no? Eso está registrado. Claro, lo comentan los especialistas, por qué están a resguardo, por qué no se exponen.
Tiene muchas sorpresas este documental de ese calibre. Estos sitios patrimoniales, Xochicalco, Templo Mayor, el Museo de Antropología, son casas de todos los mexicanos. Y estos anfitriones nos abren la puerta de una gran casa patrimonial, de un mosaico de color, un mosaico de sonidos, un mosaico de formas que nos pertenece. Entonces, justo la propuesta del documental es: esta es tu casa, vela, valórala, protégela. Como medio público nosotros estamos comprometidos con las instituciones públicas y también con esta parte de patrimonio y acervo histórico. Cabe decir que es el primer documental que hace Capital 21, es el primer documental que tiene esta faceta histórica de un instituto tan importante como es el INAH. El INAH es INAH 80 aniversario. Se estrenará el 20 de diciembre por Capital 21 y estará disponible en el portal de la televisora y en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues sí, son 80 años en 1939, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se crea esta institución. Ya tenía antecedentes. Bueno, México, con este rico patrimonio arqueológico, había que resguardarlo desde tiempos de Guadalupe Victoria. Ya había por ahí algunas instituciones, pero bueno, pues ahora estamos celebrando todo lo que hay. Y qué interesante, ¿no, Rafa? Poder descubrir lo que hay en lo que se encuentra en esas bóvedas. No todo se puede exponer, no todo está a la vista del público, ahora habrá más oportunidad de conocerlo. Y reiterar, como ya escuchamos en la entrevista, que es patrimonio de todos los mexicanos, es patrimonio, inclusive gran parte de ello también de la humanidad. Sí. Por eso hay que disfrutarlo, hay que conocerlo y hay que preservarlo. Efectivamente. Rafa, y tenemos noticias de Trino y Gis y Trino, ¿no? Ahora fueron reconocidos por este gran talento, caricaturistas moneros que revelan los misterios detrás de sus trazos. La dupla conformada por José Ignacio Solórzano y José Trinidad Camacho, mejor conocidos como Gis y Trino, fueron los ganadores del reconocimiento de caricatura Gabriel Vargas 2019 en su 4ª edición. Gabriel Vargas hacía una historieta costumbrista preciosa acerca de la familia, específicamente una familia chilanga, una familia muy específica de la Ciudad de México, que fue sensacional en su momento. La historieta ha cambiado muchísimo, ahora hay hasta novela gráfica. En ese sentido creo yo que se ha vuelto más intimista, más personal. A veces son historias que no a todo el mundo le pasan, y cuando tú leías La familia Burrón, te pasaba en tu casa, te pasaba con tu familia, era como muy de esa época, era preciosa y sigue siendo preciosa. Otorgado por la Secretaría de Cultura Capitalina y con un jurado conformado por caricaturistas como Rafael Barajas el Fisgón, José Hernández, Rafael Pineda Rapé, Bernardo Fernández Beff y Francisco Hagenbeck, el reconocimiento Gabriel Vargas llega en un momento particular, según José Ignacio Solórzano. Nos ha tocado vivir esta época de crisis de los medios, de las publicaciones, en donde se están como desmoronando periódicos, revistas, reduciendo personal, los espacios se están poniendo muy escasos. Entonces hemos tenido como que, por un lado, insistir en nuestro oficio, y por el otro diversificarnos. Entonces como que ha sido también por ese lado entre angustioso e interesante, ver qué más se puede hacer. Sigue siendo mi esencia la caricatura, pero hacemos radio, hacemos shows, los jams moneros. Pero yo creo que el cartón y la tira cómica más pensada, más elaborada, es la que le da el nombre al autor. Y eso es lo que creo que eso no se va a poder sustituir por más memes que existan. El reconocimiento de las varias décadas que ambos moneros han dedicado a su oficio reconoce también su ejercicio de la libertad de expresión y la crítica, punto que Trino destaca como esencial. Yo creo que uno como crítico del gobierno, el que sea, es decir, el gobierno actual, yo voté por él, pero yo ya di un pasito atrás para ser crítico. Es decir, yo no creo que uno tenga que, en dado caso, dar un cheque en blanco a nadie. Simplemente te damos la oportunidad de gobernar un país ahora, y ahora me voy a echar un pasito para atrás y te voy a decir en lo que vas a regarla. Y eso debemos hacerlo todos, ser ciertamente críticos a todo lo que está pasando
incluso si estás de acuerdo en muchas de las cosas que están haciendo, pero hay otras en las que no. Y eso es lo que hay que recalcar, que el cartonista sigue siendo el crítico del poder y siempre va a ser eso. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, aquel México de los años 40, de los años 50 todavía, que leía Memín Pinguín, que leía todas estas historias de Yolanda Vargas Dulce, la familia Burrón, era indispensable también en la vida cotidiana de la clase media, que era la mayoría de los mexicanos. Y lo comentábamos, Laura, ahorita mientras veíamos estas reflexiones, que de hecho la provocación la hace precisamente Gis a propósito del premio. Millones de obras, millones de libros se tiraban. Era un tiraje impresionante, porque la gente entonces sí leía, y leía no solo a Memín, no solo a la familia Burrón, estos libros inclusive que también se volvió lugar común, el libro vaquero, Lágrimas y Risas. Lágrimas y Risas era muy, muy leído, eran millones de ejemplares. Se pregunta uno cuando ve los tirajes de cualquier libro, 2,000 ejemplares, 3,000 ejemplares, excepto, claro, los bestsellers, que son excepciones. Son tirajes cada vez más pequeños. Inclusive de las novelas gráficas, que también hacía referencia aquí ahorita, ya se ha perdido ese impacto y esa penetración que tenía en la sociedad todavía a finales del siglo pasado. Y que algo nos decía el director de cámaras, ¿que qué? Que ya nos vayamos, que ya nos vayamos a una recomendación que les tenemos, ¿no? La puesta en escena, El País de los Medios, Enteros Rey se estará presentando en el Centro Cultural Helénico. Específicamente en el foro La Gruta, esto es el viernes 13 a las 20:30 horas, el sábado 14 a las 19 horas y hay una función más el domingo, Rafa. A las 6 de la tarde una función que dirige Roam León, una sátira del comunismo con tonos de cabaret. Muchas veces no tenemos dinero, pero ya tenemos tarjeta de crédito. Mira, es muy buena noticia. Por ahí va esta propuesta. No se lo pierdan en el País de los Medios este fin de semana en la Gruta del Centro Cultural Helénico. Y ahora sí, nos vamos a la pausa. Es jueves de cine. Karen Rivera tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los iconos mexicanos del diseño de producción cinematográfica, el multigalardonado Eugenio Caballero. Qué gusto saludarlos acompañada de Eugenio Caballero. Él es diseñador de producción, reconocido por su trabajo en películas como El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, Roma, de Alfonso Cuarón y Lo imposible, de Juan Antonio Bayona. Muchísimas gracias, Eugenio, por este tiempo para Noticias 22. Has comentado en algunas ocasiones que el diseño de producción no es una cuestión de estética, sino de narrativa. ¿De qué manera se puede hacer tangible las escenas pensadas a través de la imaginación o de la memoria de un director de cine? Mira, yo creo que el cine tiene... básicamente todas las películas crean un mundo específico que funciona para esa película. A veces ese mundo es de época, a veces es de fantasía, a veces se parece mucho a la realidad, pero en el momento en el que tú decides que solo vas a mostrar esa parte del mundo, aunque sea muy realista, pues se convierte en una realidad que funciona con las propias reglas para el cine. Entonces, para mí es esencial entender que el oficio, mi oficio, el de dirección de arte, es dotar de este mundo a las películas. Entonces, no solamente se trata de que se vea bien, que también es una parte, pero sobre todo es que cuente historias, es decir, que ayude a contar la historia, que defina los personajes. Tú, con la dirección de arte, tú puedes hacer muchas cosas que sería muy redundante hacerlas con el guión o con las acciones. Por ejemplo, en un golpe de vista puedes entender cuál es el estado de ánimo del personaje, cuál es la clase social, dónde vive, cómo es el mundo en donde se desarrolla, si tiene familia o no. Todas esas cosas son narrativas, es decir, cuentan, en vez de nada más, digamos, nada más que estén por estética pura, ¿no? Entonces, para mí ahí es donde radica la parte esencial del oficio, de poder generar estos mundos que cuentan historias, ayudar a construir personajes, y pues meterse al sueño del cine. El sello, la firma de Eugenio Caballero en el diseño de producción está en los detalles, la forma, la textura y el color. Cómo cuidar cada uno de esos detalles y cómo evitar que un objeto mal colocado arruine toda una escena. Bueno, yo lo que creo es que todo lo que tiene que estar
todo lo que está en una escena tiene que tener una razón, ¿no? Es decir, no deberían de ser cosas aleatorias, porque al final ese mundo, pues creo que sí es importante que esté controlado, que todos los elementos cuenten. En poesía decía el maestro Huidobro, un poeta chileno, que el adjetivo que no da vida, mata. Eso quiere decir que a mí me gusta aplicarlo mucho al cine, a lo que yo hago. Todo lo que está en la pantalla tiene que contar, tiene que ser, tiene que decir algo más, tiene que tener una especie de metalenguaje, ¿no? Y en el momento en el que lo resuelves y de alguna manera te sumas a la visión de un director con respecto a esto y lo haces de manera meticulosa, pues creo que justamente se logra una fuerza que si no sería un desperdicio, ¿no? Eugenio, ¿cómo se ha transformado tu trabajo en la dirección de arte a partir de la brocha digital? Bueno, se ha transformado mucho porque tengo más posibilidades. Yo entiendo que lo digital no es una panacea, sino que es una herramienta más, como cuando haces un lienzo y estás pintando en un lienzo y usas un pincel de brocha, un pincel grueso para ciertos trazos, o una espátula para ciertos trazos, o un pincel de pelo de camello para dar los detalles. Es un poco lo mismo. Para mí el digital es una brocha más. Es decir, no me va a resolucionar todo, pero cuando la necesito, ahí la tengo a mano. Y entonces lo que me doy cuenta es que también los efectos cambian mucho con el tiempo. Todavía la tecnología está cambiando todo el tiempo. Entonces procuro mezclar los efectos o la frialdad de los efectos visuales con cosas alrededor que le den calidez, que le den tangibilidad, si es que existe esa palabra. Y básicamente lo que hago es combinar técnicas muy antiguas de construcción a veces, o tradicionales de construcción, con tecnología de punta. Hay un mensaje, Eugenio, que tú más tarde vas a dar en esta conferencia magistral hacia los jóvenes, a los futuros cineastas. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que es muy importante creerse lo que uno está haciendo. O sea, dar cada paso creyendo que verdaderamente, digamos, con un compromiso fuerte, que verdaderamente esté haciendo algo importante, aunque sea un cortometraje, aunque sea un video musical, aunque sea una pieza comercial o aunque sea una pequeña instalación o lo que sea. Al final, si lo haces con amor, si pones todo lo que tienes en eso, pues de alguna manera el siguiente paso será más grande y el siguiente más grande. Yo jamás pensé que me iba a ganar un Oscar. O sea, en realidad o que iba a estar trabajando sobre todo y más importante con los directores, con los que más admiro, ¿no? Y más que cualquier premio, ese es el premio más grande. Yo creo que básicamente se dio porque cuando estabas pintando aquel panel para un cortometraje de la escuela o para una película chiquita, pues creías que verdaderamente lo tenías que hacer bien, porque si no se iba a perder la oportunidad de contar o de transmitir algo. Eugenio, muchas gracias por este tiempo para Noticias 22 y gracias también por cada una de tus palabras. Nosotros regresamos al estudio. Hasta la próxima. No, bueno, pues qué gusto poder escuchar los conceptos de alguien que ha tenido un crecimiento muy importante en la industria cinematográfica de México y una proyección a nivel internacional. Y seguimos platicando del séptimo arte. ¿Es posible rodar un cortometraje completo en tan solo 48 horas? Bueno, hay varios proyectos que lo han intentado. Vamos a ver la conclusión y entrega del reconocimiento del 48 o 48 Tour Film Project en la Cineteca Nacional. Es verdad que hacer cine no es cosa sencilla. Ahora imagine hacer cine a contrarreloj. Para ser precisos, hacer un cortometraje desde cero en tan solo 48 horas. En realidad, no es tan descabellado como se escucha. Cada año miles de personas afrontan el reto de escribir, rodar, editar y musicalizar una obra original durante un fin de semana. Esto sucede dentro del rally de cortometrajes The 48 Hour Film Project, que tiene presencia en 6 continentes y 130 ciudades alrededor del mundo, incluida la capital mexicana. El rally, esta es la 6ª edición, este es el 6º año que se hace y la verdad estamos muy contentos porque desde hace 4 años es el rally de cortometrajes más grande del mundo. Es un récord que le arrebatamos a nada más y nada menos que a París, que es la cuna del cine, y a Los Ángeles, que es la meca del cine, entonces estamos sumamente contentos. Y mira, participaron este año como 210 equipos de producción que son como
8.500 cineastas, entonces es una fiesta del cine enorme. De hecho, se dice que en ese fin de semana el rally en la Ciudad de México se vuelve el set de filmación más grande del mundo. La Cineteca Nacional fue sede de la ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos a los ganadores de la 6ª edición del rally, elegidos por un jurado conformado por personalidades de la cinematografía nacional como Isaac Svan, Edgar Nito, Said Sandoval y José Antonio Valdés Peña. El ganador en la categoría de mejor cortometraje irá a la final mundial a celebrarse en Rotterdam. Mientras tanto, los demás participantes, con toda seguridad, seguirán puliendo sus destrezas audiovisuales y su habilidad para contar historias. Y es que en esta competencia se dan cita tanto profesionales como aficionados, aspirantes a cineastas y un gran número de estudiantes, cuya primera gran experiencia fílmica es este desafío. Participan muchos estudiantes y creo que sí es un desafío cañón para un estudiante. Creo que es como un bootcamp, ¿no? ¿Quieres hacer cine? Órale, ¿no? Haz esto en 48 horas. Entonces, sí está de locos, pero creo que justamente es un evento en el que pues te permite sacar tu lado creativo, ¿no? El límite de tiempo más los elementos impuestos que les damos, porque también les damos género, personaje, objeto. Entonces no es nada fácil el reto, pero justo es algo en donde muchas veces vemos que los equipos sacan su creatividad y dicen, nos dieron esto, pues le vamos a dar la vuelta así. Un año, por ejemplo, tuvimos un ganador que le tocó musical, y a él le gusta un poco la onda, un poco dark, post-apocalíptica, y terminó haciendo un musical post-apocalíptico súper mexicano, o sea, muy padre, y le fue muy bien de manera internacional. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y bueno, ya escuchábamos el término de la música. ¿Qué sería desde 1927 si no existiera una banda sonora, el séptimo arte? Inclusive desde antes en el cine mudo se acompañaban con música en vivo. Precisamente reflexionando sobre este binomio va el Festival Cínica. Cínica, Festival de Cine de Música en México, concluirá su segunda edición este viernes 13 de diciembre en la Cineteca Nacional. El festival es el primero en México dedicado exclusivamente al cine independiente, cuyo tema principal es la música. Son 2 películas dirigidas por directores miembros de bandas punk y heavy metal los que cierran este ciclo. El largometraje de ficción Ya no hay locos narra la historia de 2 punks cuarentones de la década de los 80 que viven en el sur de España, con una idea que les cambiará la vida por siempre. La base fundamental no es el pan y trata de dar la visión diferente a lo que han dado los medios desde su nacimiento. Es decir, se ha tergiversado, se ha prostituido un movimiento cultural, un movimiento activo, y se ha convertido siempre en cualquier película que habla del punk, pero no es una película punk, sino que habla del punk, como ellos quieren hablar de drogas, violencia, lo típico de siempre, cuando es todo lo contrario. La película documental Mag Agnil, El legado, es una cinta que narra la experiencia de 3 jóvenes celtales de la zona de los Altos de Chiapas, amantes del heavy metal que deciden rendir tributo a la memoria de sus abuelos a través de su banda Ik Al Ahau, que significa el dios del viento. La siguiente canción tiene como título Mahtanil. Ya tenía como la intención de hacer documentales de música y pues andaba buscando, ¿no? Como a ver qué podría trabajar. Entonces en un concierto de bandas en lenguas originarias conocí a Ik Al Ahau. Yo fui con mi banda a tocar y ahí conocí a Ik Al Ahau. Entonces platiqué con ellos y les platiqué sobre que me estaría muy chido, ¿no? Como hacer un proyecto. Entonces surgió la oportunidad de hacer un proyecto documental en la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal de las Casas. Ahí surgió, entonces dije, pues aquí es mi oportunidad, ¿no? Como de trabajar este proyecto, de motivar a los jóvenes y que vean de que se pueden hacer otras cosas. Se puede hacer música, se puede hacer heavy metal usando las lenguas originarias. Ambas cintas se proyectarán a las 19:30 horas este viernes en la Cineteca Nacional. Noticias 22, Omar Vera. Vamos a la Riviera Maya para saber lo que está ocurriendo, todos los detalles del Festival Internacional de Cine de Tulum en su primera edición. Luego de 5 días de actividades en los que hubo más de 60 proyecciones gratuitas, llegó a su conclusión la primera edición del Festival Internacional de Cine de Tulum. Un encuentro fílmico en el que convergen las experiencias del Riviera Maya Film Festival, celebrado en el Caribe mexicano entre 2012 y 2016, y los nuevos aires de un proyecto que busca su propia personalidad.
Cuando un festival se da en un contexto como Tulum, que es una comunidad pequeña, que es una comunidad creciendo, que es una comunidad en desarrollo, creo que los festivales deben de encontrar su espacio dentro de esta proporción. Y esta proporción y este festival quiere crecer de la mano. Para esta primera edición, el presupuesto del festival fue 4 veces menor de lo que se tenía para el Riviera Maya Film Festival. Esto permitió acotar las ambiciones del encuentro a la labor de formación de públicos, tanto el que vive de forma permanente en Tulum como el turismo de la periferia. Son otras maneras de hacer las cosas, desde haber tenido que sacrificar partes tan indispensables para el festival como naturalmente los concursos y las convocatorias, ¿no? Entonces son sacrificios bien fuertes, son decisiones pesadas, pero si piensas también era 4 veces más grande en cuanto a su posicionamiento geográfico. Lo hacíamos en toda la zona norte del estado y estuve ubicado en Tulum. Entonces también cuando hablamos de esas proporciones, también alcanzaba a encajar bien con el tamaño de la ciudad. Entonces a mí me han preguntado que si pudiera yo crecer el presupuesto, ¿hacia dónde lo crecería? Yo lo crecería eso, a seguir creando incentivos para fomentar el tema de la distribución de cine nacional, que es lo que me parece más relevante. El impulso para la celebración de esta fiesta provino de la sociedad civil, el gobierno municipal y la iniciativa privada, sobre todo desde la industria hotelera de la región, que proporcionó los espacios para que las proyecciones y conferencias fueran posibles, puesto que Tulum no cuenta con salas cinematográficas propiamente dichas. Así las cosas, el festival tuvo entre sus aciertos llevar al cine a otros puntos de encuentro. En un festival que está iniciando en una comunidad como Tulum, me parece que hay que tener esa prudencia y no pensar que la gente va a llegar a nuestras salas, sino que las salas realmente encuentren al público en sus espacios de convivencia habitual. Eso creemos que puede funcionar para captar y generar público. Bueno, pues decíamos que ya es una actividad que concluyó, pero tenemos más información. El reporte continuará el día de mañana. Tenemos más de las presencias destacadas en este primer encuentro allá en Tulum, con la cobertura que hicieron César y Rodrigo. Y Laura, la invitación, como todos los días, a que no se pierdan terminando Noticias 22. Debate esta noche. Jacaranda Correa estará con ustedes platicando a un año de la 4T. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Cómo se hace el balance? No se lo pierdan al terminar este espacio. Bueno, pues es un momento de balances. Ya estamos, primero, este primer aniversario que comentas, Rafa, y hacia el cierre de año, un buen momento para reflexionar en torno a esta nueva etapa de nuestra historia. Por lo pronto, una pausa. Ya volvemos. Vamos al corazón del centro histórico para ver cómo ha trabajado el artista contemporáneo Fernando Aceves Humana en torno a las excavaciones en esa zona. Durante 10 años, Fernando Aceves Humana acompañó a los arqueólogos del proyecto Templo Mayor a sus excavaciones. Ha sido de los privilegiados en ver, después de siglos de permanecer en el subsuelo, las ofrendas al dios Huitzilopochtli, integradas por objetos de oro, pedernal, conchas y caracoles, así como restos óseos humanos. Las ofrendas han sido plasmadas en pinturas que ahora podemos ver en la exhibición Luz de Adentro, ofrenda al Templo Mayor. Le pregunté al doctor Leonardo López Luján si necesitaba un dibujante, me dijo sí. Le comenté que si podía venir a pintar, me dijo sí, y al día siguiente pues ya era parte del equipo. Y entonces lo que me conmueve mucho también es, ver un hito en la historia de la arqueología en tiempo real. Me conmueve también, pues, la hospitalidad de todo el equipo, de los investigadores del proyecto Templo Mayor. En este ensayo pictórico, Aceves nos adentra en las excavaciones, las cuales pretenden exhumar la que se cree es la tumba de Ahuitzotl, emperador mexica que gobernó de 1486 a 1502 en Tenochtitlán. Así también de los recientes hallazgos como el de un jaguar adornado y vestido como un guerrero, los restos del esqueleto de un niño vestido igualmente a imagen de Huitzilopochtli y enterrado junto a varios cuchillos de pedernal decorados con perlas y piedras preciosas.
Lo que yo trato es de ceñirme a la realidad, o sea, pintar lo que estoy viendo. O sea, de repente me hablaba por teléfono y me decían, ¿qué haces la próxima semana? Yo vivo en Oaxaca, ¿no? No, pues no sé, porque es que pues vamos a abrir una ofrenda, no sé si quieras estar presente, ¿no? Entonces, la manera en la que trabajo es, cuando los arqueólogos de repente tienen 2 horas para estar analizando la computadora o en el microscopio, me abren la ofrenda para que la pinte. La muestra, además, está enriquecida con una serie de retratos en acuarela de los arqueólogos que han dedicado horas de trabajo al proyecto del Templo Mayor. Noticias 22, Alberto Aranda. Y el Centro Nacional de las Artes continúa con sus festejos un cuarto de siglo, y en aquellas décadas de 1990, finales del siglo pasado, estrenó una obra que ahora repone y que promete que nos vamos a divertir como enanos. El Centro Nacional de las Artes celebra 25 años de existencia y por ello vuelve a montar La Legión de los Enanos, una obra emblemática que atrajo hordas de niños cuando este recinto cultural estaba recién inaugurado. Se buscaba que hicieran un recorrido a través de las instalaciones, que supieran qué artes se daban ahí, pero no quisimos hacer una cuestión didáctica, sino nos pidieron un tema que fuera del futuro, y en el 94, si recordamos, empezó Tormenta del Desierto, que desde los que vivieron Vietnam, pues no habíamos vivido lo que era nuevamente un escenario bélico. Entonces escogimos la guerra y la devastación ecológica como temas, pero en lugar de irles diciendo qué escuelas había, lo que iban viendo actores, cantantes, músicos, bailarines. Aquilio ha sido derrotado por Bullock, señor de la guerra, quien ha robado la preciada joya Urgón. Para recuperarla, tendrá que echar mano de un ejército improvisado. Sé que mis hermanos se han enfrentado unos contra otros. Ahora mismo veo las imágenes y siento como regresar a aquel tiempo. Sin embargo, el imaginario de los niños es diferente. El imaginario de los jóvenes es diferente, nuestro imaginario es diferente. Tenemos muchas otras cuestiones tecnológicas maravillosas. No, aún queda una legión capaz de recuperar la joya. Este proyecto multidisciplinario está diseñado por 400 niños de entre 6 y 13 años de edad, que serán divididos en 9 grupos. Cada pelotón será comandado por un líder que nos llevará por una ruta distinta. Convoco a todos aquellos que erigen sus templos en el interior de sus canicas. Van a recorrer el Centro de las Artes y tienen que irse comandados por un actor. Entonces ya es la razón por la cual ya no pueden pasarse a otro comando. Y solo son 44 niños por grupo. Los papás no pueden participar, van detrás de ellos, pero sin decirles nada, porque se van a arrastrar, se van a ensuciar, se van a pintar, van a sudar, van a correr, van a gritar, van a hacer una serie de cosas que son necesarias para ingresar a los espacios. Cada comando recorrerá 4 espacios de guerra y devastación ecológica, y para salir a salvo tendrán que superar algunos retos. La Legión de Enanos, el retorno, es completamente gratis. Las funciones se realizarán el sábado 14 y el domingo 15 de diciembre a las 12:30 en el CENART. Hay que llegar con anticipación para recibir instrucciones. Noticias 22, Julio López. Tienen la llama de la esperanza. Si algún comando recupera la joya. Pues suena bien, ¿no? Tener diferentes obras teatrales en la misma, de acuerdo con las instrucciones de un actor diferente. Este fin de semana el plan hecho, y el plan también a continuación para ver La Región de Roberto Frías, cuántos problemas enfrentamos en el día a día y cuántas soluciones simbólicas existen para los mismos. Veamos. Para ciertos problemas reales de Estados Unidos como el racismo, la disparidad económica, la guerra de Vietnam o la presidencia de Donald Trump, no se hallaron o no se han hallado soluciones que permitieran o permitan tranquilizar a sus participantes, a pesar de que alrededor de esos problemas han orbitado todo tipo de soluciones simbólicas. En España, la restitución de la monarquía tras la dictadura fue una solución simbólica que buscaba frenar los problemas que podían surgir tras la muerte del dictador, derivados del conflicto vivo entre las fuerzas de derecha y todas las fuerzas de oposición.
¿Qué equivalente tenemos en México? En el siglo XVI, la realidad posterior a la conquista de México era la de una gran diversidad de pueblos indígenas en muy diversos estados de sobrevivencia y con muy distintos acuerdos con los españoles, quienes comenzaban a organizar el nuevo reino, el reino de la Nueva España, de acuerdo a los dictados de su propia cultura y a una mezcla de las políticas dictadas por España. Estamos hablando de un panorama de confusión, posguerra y muy extraños acomodos culturales, con posibilidades de más revueltas, conflictos y sangre. En este sentido, la Virgen de Guadalupe sirvió como un símbolo que anunciaba nuevos tiempos. Su imagen proyectaba el mensaje de un nuevo mundo, donde ambas culturas podían verse reflejadas. Como bien imagina usted, si una imagen puede reflejar dos realidades como si fueran una sola, es porque está reflejando una tercera realidad. La Virgen de Guadalupe es el espejo del mestizaje. En ella se han podido ver todos los mexicanos y entender las raíces de una diversidad cultural tan grande que rechaza casi cualquier denominación fácil. Si acaso, como la imagen misma lo dice, el anuncio de un porvenir que se sabe mezcla, pero está en constante evolución. La Virgen de Guadalupe se convirtió así en la solución simbólica para el problema de la nación que podía emerger después del encontronazo de dos mundos. Un símbolo tan anclado en nuestra realidad que hoy en día es difícil encontrar a alguien que no se sienta cómodo diciendo que México es guadalupano. Para quienes creen, e incluso para los que no creen o son solo supersticiosos, la Virgen es el símbolo inequívoco de una pertenencia. Cualquier mexicano sabe que es un símbolo que reordena clases sociales, tonos de piel e ideologías para hacerlas convenir en una mexicanidad quizá irreal, pero eterna. Para Noticias 22, Roberto Frías. Tenemos una breve pausa. Ser cinefotógrafo es un trabajo sencillo. James Niehaus visitó la Ciudad de México para hablarnos de la importancia de los secretos que ocultan las imágenes que dan vida a la pantalla grande. Desde pequeño, James Niehaus tuvo una cámara en sus manos. Esta herramienta se convirtió en una extensión de su cuerpo y cambió su forma de observar el mundo. Su labor como cinefotógrafo lo llevó a capacitar a más de 130 astronautas de la NASA y 20 cosmonautas rusos en la operación de cámaras IMAX para capturar las imágenes del espacio observadas desde la Tierra. The airplane that does the zero-G flights, they call it the vomit comet. But it's quite interesting to float at least for 30 or 40 seconds, and but working in space is a totally different thing for the astronauts. There are many considerations that have to be made. Just changing a lens is a much more difficult process in space than it is on the ground. Basically, we just coach them in what to shoot, how to be a director, how to be an audio person, how to be a cameraman. All the positions that we have in a film crew on Earth, they have to do in space. So we get about 10 or 15 people to do it on the Earth, and the astronauts get 1 or 2 people to do it in space. El director de fotografía estadounidense colaboró por décadas con el cineasta canadiense Graham Ferguson, coinventor del formato audiovisual IMAX. Su pasión por la naturaleza y el espacio lo llevó a filmar más de 35 películas, entre las que se encuentra A Beautiful Planet, estrenada en 2016, que muestra imágenes de la naturaleza de la Tierra, capturadas por los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. The digital technology also allowed us to do things that we could not do in film. Shoot aurora, shoot city lights at night, get the stars in space. Para Niehaus, un verdadero fotógrafo no captura el momento, crea una imagen. And I really hate the term capture for images. So it makes me think that the images out there are just ready to be caught.
when it's not. The photographer, actually, a real photographer goes out and creates that images and adds his personal statement to them. Noticias 22, Karen Rivera. Wow, qué imágenes. Y ahora vamos a ver qué sonidos, porque viene uno de los músicos cubanos que van a hacer bailar a Guadalajara, la Ciudad de México. Si no tienen planes, aquí está uno. Mayito Rivera es sin duda uno de los cantantes contemporáneos más sobresalientes de Cuba. Músico, cantante, compositor, bajista, poeta de la rumba. Durante más de 20 años fue la voz distintiva del grupo más versátil y querido por los cubanos, los Bam Bam. Amante de la lectura, nos comenta la importancia que tiene la construcción de las letras y la poesía. Mi trabajo ha sido desarrollar todas esas letras que me dan como música cubana, pero hacer un discurso musical. Después de la letra me toca a mí hacer el trabajo, y yo creo que hay mucha poesía, hay mucha profundidad en las palabras que humildemente he tratado de decir en todos los soneos, en todas las canciones, el tratamiento de las canciones. Para Mayito, independientemente del género musical que interprete, rumba, son, bolero o timba, el estilo moderno o tradicional, con fuerza y dinamismo, al cantar destaca sus cuerdas vocales, finamente moduladas entre graves y agudos, una voz sonera de raíces profundas, del afro al son, en donde la improvisación es el sello propio del cantante cubano, pero sobre todo su preparación musical. Cuando uno estudia música en Cuba se tiene que por obligación nutrir de tantas influencias musicales del mundo. Somos músicos y lo mismo, estamos escuchando el jazz, estamos escuchando el rock, estamos escuchando la música de todos los pueblos, de todos los continentes. Un estudiante de música tiene que estudiar piano, estudiar armonía, es el trabajo del músico. Es por eso que primero que todo digo que es una bendición. Para beneplácito del público conocedor de la buena música bailable, se presentará este versátil cantante el viernes 13 en Guadalajara, en el Callejón de los Rumberos, y el sábado 14 en Mamarrumba Loreto. Así que, a bailar rumbero, porque rumbero soy y no lo niego. Para Noticias 22, Sergio Verdugo. ¿Les suena el nombre de Juan Pascoe? David Huerta nos invita a descubrir quién fue este gran editor. El impresor y maestro tipógrafo Juan Pascoe es no nada más un técnico de sus artes, de sus destrezas, de su especialidad. Es también un historiador de la historia de la imprenta en nuestro país. Un país que se llamó en el siglo XVI, a partir del siglo XVI, Nueva España. Él sigue la tradición de los maestros Juan Pablo, Ocharte y Espinosa, que a su vez continuaban el legado del gran impresor veneciano Aldo Manuzio. En nuestro país, Juan Pascoe y el taller Martín Pescador representan, pues, no solamente la preservación de una técnica venerable que coincide con la historia de la imprenta a mediados del siglo XVI, cuando Gutenberg la inventó, sino también una herencia de humanismo, una herencia de respeto, de consideración, de valoración de las letras clásicas, de las letras humanas. Juan Pascoe vive y trabaja en Tacámbaro, Michoacán, y es uno de los artistas verdaderamente excepcionales de nuestro tiempo mexicano. En la Biblioteca Nacional hay un lugar que se llama Sala Mexicana. Allí están los primeros impresos que se hicieron en esta parte del mundo. Representan el primer momento en que la vocación democratizadora de la imprenta dio sus primeros signos en nuestro mundo. Juan Pascoe
representa también a su vez la continuación de esa tradición humanística y democratizadora. Su arte es formidable y es uno de los grandes artistas de nuestro tiempo mexicano. Lo que ha hecho merece toda nuestra consideración y aquí quiero rendirle un testimonio de afecto, de cariño y de admiración tanto a Juan Pasco como al Taller Martín Pescador de Tacámbaro, Michoacán. Sí, unos hermosos libros del Taller Martín Pescador, gracias al ganador del Premio Phil en Lenguas Romances 2019. Y bueno, vamos a seguir hablando de temas librescos. Justamente la publicación Versos en Blanco de Roberto Amezquita es testigo de la evolución de la poesía lituana. Círculo de Poesía lleva 10 años traduciendo textos de otras latitudes. A la fecha, nos han acercado en español a poetas de más de 250 lenguas. Ahora están publicando Versos en Blanco, poesía lituana contemporánea, la cual reúne a creadores nacidos entre 1951 y 1989. Todos ellos son poetas de una república, Lituania, que tiene una existencia corta de vida, que era antes parte de la Unión Soviética y que ahora están mirando desde esa nueva perspectiva de ser independientes el mundo y la poesía, ¿no? Este libro lituano nos muestra a más de 20 poetas que están escribiendo desde el espíritu de ese lugar y que sí que se diferencian bastante de los poetas de otras partes, de otras tradiciones. Se nota, al leer el libro se nota. Nosotros nos fuimos sorprendiendo, preparando el volumen, leyendo las traducciones que nos traía Dovile, de esto que hace, digamos, particular a la poesía lituana, que por ejemplo, el humor, el tipo de humor que está en los poemas en este país, que es diferente al de otros. Las traductoras afirman que la selección de estos poemas es generosa y le permite un primer acercamiento a estos poetas que de entrada pueden ser desconocidos para el público hispanohablante. Tenemos poetas que usan del aforismo, digamos, en la poesía, que van hablando por cláusulas y cada cláusula va burlándose de la anterior, ¿no? Ya estábamos escuchando una poesía parecida, por ejemplo, en Michael Augustin, un poeta alemán, más o menos cerca, esta poesía que se burla con frases breves. También encontramos, por ejemplo, poesía que tiene un quiebre hacia la locura y hacia imágenes muy profundas, como la de Daniel Gintalas, por ejemplo, un poema, me gusta mucho, de la antología, que habla de un cuervo que va siendo el confesor, que es a la vez como un sacerdote y alguien que mira desde arriba una escena, una poesía más cercana a lo nuestro, quizá una suerte de requiem. Tenemos también, esos poetas son de los años 60, más o menos los que he estado hablando. Tenemos los poetas mucho más jóvenes, mujeres sobre todo, hay muchas mujeres en Lituania que están escribiendo poesía social, de algún modo, poesía amorosa. Ellos se sienten mucho como esta sociedad post-perestroika, entonces todo lo que tiene un rasgo como de izquierda, digamos, la interpretan rápido, muy cerca a una cosa represora, estalinista, etcétera. Entonces, sí, en sus poemas hay un marcado tono de alejarse de eso. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues la verdad sí se antoja. Y así platicado, yo lo voy a ir a buscar. Habla con mucha pasión, hay que leer la poesía lituana. Y nos vamos a despedir con música, recordando a la voz, Frankie Ojos Azules. Efectivamente. Uno de sus temas más conocidos empieza diciendo: esparza la noticia, me voy este día. Nosotros ya también nos vamos y nos vamos a hacer con música. Efectivamente, vamos a hacerlo con una de sus piezas de la película Robin and the Seven Hoods. Así es, que lo disfruten. Frank Sinatra nace un día como hoy y por eso lo recordamos, y deja un gran legado, uno de los crooners más famosos. El gran crooner, el referente de los crooners en todo el mundo. ¿Quién de estos cantantes no quisiera ser Frank Sinatra, imitarlo? Estuvo en México, se presentó en el Palacio de los Deportes hace muchos ayeres. Yo iba al lado oscuro, ni hablar de sus vínculos con la mafia que tanto le... Que están retratados en muchas películas, además. Muchas gracias, Padrino. buenas noches. Buenas noches. You've either got or you haven't got style. If you got it, you stand out a mile. A flower's not a